Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a este congreso y a los patrocinadores. Es un honor para mí poder estarles hablando un poco de este tópico, de este hot topic que está saliendo durante este año, que lamentablemente es por una pandemia que nos ha afectado absolutamente a todos. Pero bueno, vamos a comenzar con la evidencia actual en el tratamiento de COVID-19, que esta revisión la hicimos hasta hace unas semanas antes de este congreso. Y pues la intención es culminar con lo último en las recomendaciones y con lo último en evidencia clínica en relación a esto. En este sentido, este 2020 nos destapó, empezamos el año con un problema de salud global que es la pandemia de SARS-CoV-2, un problema zoonótico y que ocasiona una enfermedad respiratoria grave, particularmente que afecta a los adultos. A la población pediátrica les afecta muchísimo menos. Y junto con esta nueva enfermedad, pues, evidentemente, pues no había un tratamiento efectivo disponible en este sentido, siendo un coronavirus. Y aunque ya hubiera otros coronavirus circulando en el mundo, nunca se había tenido la necesidad de desarrollar un tratamiento efectivo ni tampoco una vacuna. Por lo tanto, no hay ni vacunas, no hay tratamientos y entonces, ante la urgencia de contar con tratamientos efectivos, se empezaron a buscar opciones terapéuticas en el arsenal farmacéutico que ya se tenían. Y entonces los candidatos que se han evaluado durante la pandemia son algunos antivirales, particularmente retrovirales, como puede ser lopinavir, ritonavir, Arbitol, hidroxicloroquina, que es un antimalárico, pero que in vitro tenía actividad contra SARS-CoV-2, remdesivir, corticosteroides y algunos fármacos anti-IL-1 e IL-6 y algunos otros antivirales también como favipiravir también han sido evaluados y es parte de lo que vamos a ver en este sentido. Lo primero que les quiero compartir es sobre la evidencia. ¿Qué le llamamos evidencia? A final de cuentas, en medicina tendríamos que estar demostrando que un fármaco, una intervención, un activo, le va a proveer al paciente una mejor pronóstico, le va a evitar muerte, le va a evitar la ventilación mecánica, etcétera. Y entonces la investigación clínica ha ido desarrollando diferentes tipos de estudios. Los estudios observacionales están hasta abajo de la pirámide para desarrollar evidencia clínica y esto es porque lo que uno quiere es demostrar causalidad. Y entonces, como vienen los mundos de mundo real, vienen con mucha heterogeneidad, es más difícil evaluar a los datos y demostrar como tal la causalidad. Hay algunas técnicas estadísticas que se han utilizado, por ejemplo, el propensity score es uno de los métodos más robustos que se tienen como para poder evaluar esta heterogeneidad que se da en el mundo real, pero siempre va a tener la situación de que la evidencia como tal, sobre todo al inicio, no va a ser tan contundente y podría sobreestimar o subestimar el efecto de una intervención. El otra situación es el ensayo clínico abierto. El ensayo clínico abierto significa que el médico y el paciente, a final de cuentas, va a tener eh, sabe a qué le está dando al paciente. Y si no está aleatorizado, pues es todavía más complicado de evaluarlo. Termina siendo un estudio prácticamente observacional. Entonces, los ensayos clínicos abiertos también tienen algunos problemas y podría haber algunos sesgos de selección de los pacientes cuando el médico selecciona al paciente para que reciba X o Y intervención. Los ensayos clínicos controlados se llaman así porque se controlan contra una intervención. En este caso, que no hay un mejor tratamiento disponible contra coronavirus, la comparación tiene que ser contra el estándar de la atención. En este caso sería el tratamiento de soporte. Aunque se suene un poquito feo como médico porque queremos hacerle algo por el bien del paciente, la evidencia necesita que haya una comparación con pacientes que no reciben el fármaco en estudio como tal. Hay algunas otras intervenciones, por ejemplo, los nuevos fármacos contra influenza, que como ya tienen una evidencia de que hay un fármaco que que le da beneficio a los pacientes con influenza, como el oseltamivir, lo que va a terminar pasando es que se compara el nuevo fármaco contra oseltamivir, por ejemplo, más la atención clínica estándar.
Estos ensayos clínicos controlados son aleatorizados y eso lo que significa es que a cada paciente tiene la posibilidad de caer en cada brazo de ya sea de la intervención o del grupo control. Y eso va a hacer que la probabilidad de que caiga un diabético en cada uno, que haya el mismo número de pacientes diabéticos, por ejemplo, en cada uno de los dos brazos. Y por último, queda el metaanálisis. El metaanálisis está sujeto a que haya discrepancia, que haya datos heterogéneos o que haya dudas todavía sobre la efectividad de una intervención médica. Si los ensayos clínicos controlados todos salen a favor de una intervención, probablemente no tenga mucho sentido hacer un metaanálisis. Pero cuando hay duda y hay varios ensayos clínicos y probablemente con Ns pequeñas, el metaanálisis permite agregarlos y mostrar medidas de resumen, en donde con una mayor N, aunque sean de diferentes estudios, se va a poder analizar una N más grande y definir si realmente esa información es favorable o no para los pacientes que nosotros estamos tratando en el día a día en el campo clínico. La otra situación que hay que tener muy claro es qué queremos medir en la práctica clínica. Si yo quiero, en este caso de coronavirus, podemos medir varios. Uno que desde mi punto de vista no es el idóneo en el ámbito hospitalario, pero podría ser importante desde el punto de vista epidemiológico, por ejemplo, el tiempo de excreción viral o el tiempo de recuperación para que regrese al trabajo o para que desocupe el hospital en un momento determinado, es esto, precisamente el tiempo de recuperación. Pero los más importantes es que si tuviéramos una intervención para el paciente ambulatorio, quisiera ver que evitara hospitalizaciones y obviamente que evite muertes o ventilación mecánica. Pero en sujetos que ya están hospitalizados, yo quiero una intervención que aparte de que se recupere más rápido, me evite la ventilación mecánica y me evite la muerte. Si estas dos situaciones se cumplen, el fármaco es robusto como para poderlo utilizar. Si solamente me altera el tiempo de recuperación, ok, ya es algo bueno para el paciente. Pero los dos desenlaces más importantes y que es parte de la actual crisis sanitaria no se estarían cumpliendo. Y ahí el investigador tiene libertad de decidir, yo voy a evaluar X, Y o Z desenlace en este estudio. Pero quien lo lee, quienes estamos del otro lado, deberemos de tener cuidado en cómo lo interpretamos y cuáles son las necesidades del lugar donde estamos trabajando. Antes de empezar a hablar sobre las intervenciones, quiero que recordemos un poquito más o menos cuál es la historia natural de la enfermedad. La historia natural de enfermedad de SARS-CoV-2 o de COVID-19 empieza con una situación asintomática o presintomática que sería el tiempo de incubación, que en general va hacia los 5 días, que puede llegar hasta los 10 días. Después viene una enfermedad leve donde empieza ya una réplica viral mucho más importante y que puede llegar hasta la enfermedad moderada, que es donde ya hay una enfermedad respiratoria clínica o radiográfica presente, pero que no requiere saturación, tal vez está saturando por arriba del 94%. Y posteriormente puede llegar, que aquí ya empieza, aparte de la replicación viral, empieza un fenómeno inflamatorio importante, la famosa tormenta de citocinas, entre otros sentidos, que es un término a lo mejor un poco impreciso, pero lo que dice es, a final de cuentas, hay mucha inflamación a nivel sistémico. Aquí ya disminuye la saturación y ya empieza a estar el paciente con una enfermedad grave, ya tiene infiltrados de más del 50%, ya está con una polipnea bastante clara y después cuando el paciente crítico ya tiene alguna falla orgánica, ¿sí? A partir del paciente que tiene una enfermedad grave, aunque todavía hay algo de replicación viral, también ya empieza a jugar en forma importante la inflamación. Y aquí es donde tendríamos que estar claros de cuáles serían las terapéuticas disponibles o los tratamientos potenciales disponibles. En infectología, pues estamos acostumbrados a que si tenemos un virus, lo idóneo sería un fármaco con una actividad antiviral que detenga el ciclo viral. Sin embargo, también podríamos tener como una situación, incluso, aunque no lo diga aquí el gráfico, hasta incluso en la parte presintomática o como profilaxis, los anticuerpos monoclonales contra este fármaco. Entonces, aquí los podríamos estar utilizando. Pero cuando ya pasa
disminuye la carga viral por la historia natural de la enfermedad. Incluso cuando se tienen los falsos positivos de la PCR, que tienen una tomografía, un paciente con un cuadro clínico compatible y que aparte tiene una tomografía con infiltrados muy sugerentes de infección por SARS-CoV-2, aquí ya empieza a haber la inflamación, aunque la PCR pudiera estar negativa incluso, y aquí lo que tendríamos que utilizar son fármacos antiinflamatorios. El daño ya lo hizo el virus y ahora lo que queda es tratar lo que está ocasionando el empeoramiento clínico del paciente, que sería la inflamación en un momento determinado. Y entonces aquí viene una situación que todavía no está definida. ¿Cuáles son nuestras ventanas de oportunidad para estar tratando con un fármaco antiviral y cuál es la ventana de oportunidad para poder tratar con fármacos antiinflamatorios? Y en términos generales, los fármacos antivirales tendrían que estarse utilizando alrededor de la primera semana de la parte de la parte sintomática y posteriormente, cuando caen al hospital, que generalmente es al final de la primera semana de evolución, probablemente aquí es donde ya estaría la ventana de la inmunomodulación. Sin embargo, todo esto, como vamos a ver al final, a la parte de inmunomoduladores es lo último que traemos para esta presentación. Ahí es donde se tiene que discutir qué criterios se van a utilizar, cómo vamos a seleccionar al paciente idóneo para utilizar la terapéutica inmunomoduladora, ya sea la semana 2 o hacia la semana 3 aproximadamente, ¿sí? Bueno, entonces comencemos con la que tenemos evidencia de los antivirales. Primero, lopinavir, ritonavir. Fue el primer fármaco que se estudió a velocidad pandemia. Este artículo sale en marzo, apenas unos 3 meses después de que empezara la crisis sanitaria. La crisis sanitaria se desencadena en enero y este sale en marzo. Fue un ensayo clínico aleatorizado, abierto, es decir, no usaban placebo y fue estratificado por apoyo ventilatorio. Obviamente tenían que estar confirmados y era una enfermedad moderada a grave con la saturación, perdón, grave a crítica con saturación de O2 menor a 94 y con Kirby menor a 300. A final de cuentas, después el diagrama de cómo se fueron eligiendo a los sujetos, casi 100 pacientes en cada brazo quedaron y a final de cuentas se evaluaron 99 sujetos para la evaluación de seguridad y 95 sujetos para la parte de eficacia en ambos brazos. Los desenlaces clínicos evaluados fue el tiempo a la mejoría. Aparentemente fue prácticamente lo mismo, sin mayor diferencia. La mortalidad fue mayor en el grupo de los controles y aquí parecía que puede haber alguna ventana de oportunidad en el tratamiento con lopinavir, ritonavir. Una mortalidad temprana que no tuvo ninguna diferencia, no fue benéfico. La estancia en UTIP no se vio, fue discretamente menor y la estancia en el hospital en días pues fue prácticamente la misma. Entonces, en este sentido, en mortalidad prácticamente no hubo diferencias. Un poquito de tiempo a la mejoría que se puede ver en esta curva de incidencia, en relación a la tasa de mejoría, más o menos, pues, lo que ustedes pueden ver ahí es más o menos un día, más o menos la diferencia en el mejor de los casos en cada punto que fue evaluado. El otro objetivo de este estudio fue evaluar qué tanto tiempo se está excretando el virus, porque también los antivirales podrían tener algún beneficio epidemiológico en el sentido de que si yo lo tomo ya no voy a estar contagiando a más personas y eso también puede ayudar a controlar la pandemia. En este caso, lopinavir, ritonavir, como lo pueden ver en esta curva, en esta gráfica, no hay ninguna diferencia en la excreción del virus comparado con los controles. Entonces, aquí tampoco demostró un gran beneficio. Posteriormente, en los grandes estudios de Oxford, en Recovery y también en Solidarity, que lo encabeza la OMS, el lopinavir y ritonavir no tuvo ningún beneficio para el tratamiento de COVID-19 y entonces este tratamiento ya deberíamos dejarlo de lado en un momento determinado, a menos que hubiera algún ensayo clínico como tal, en donde se utilizara concomitantemente con otro fármaco. Desde mi punto de vista ya no deberíamos de utilizar. El otro antiviral es el favipiravir. El favipiravir ya tiene incluso un metaanálisis y aquí es porque son estudios pequeños,
aparte son estudios observacionales no cegados y que potencialmente tienen un sesgo de reporte a favor del desenlace. En este sentido, el metaanálisis lo que nos dice que se ve en este forest plot, más o menos tiene 30% mayor de posibilidades de mejorar al día 14 comparado con placebo y un 25% de posibilidades de mejorar comparado contra placebo al día 7. Es decir, potencialmente podría mejorar la velocidad de curación. Y eso, en términos generales, sería bueno. La probabilidad de empeoramiento, si utilizando alfavipiravir en este estudio clínico aleatorizado, en estos estudios clínicos abiertos, perdón, no demostró que disminuye la probabilidad de empeoramiento, porque aunque tiene una razón de momios de 0.59, atraviesa la unidad y entonces la conclusión es de que en términos generales no había diferencia general con el tratamiento. Sin embargo, todavía hay en marcha ensayos clínicos con favipiravir. Pareciera que pudiera ayudar a acelerar la recuperación del paciente y incrementando la N ya con un mejor diseño del estudio, ya podríamos evaluar mejor qué tanto está impactando en la posibilidad del empeoramiento clínico de esto. El otro fármaco con potencial actividad viral es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina tuvo un auge muy importante por dos situaciones. Una es por este estudio que hizo el grupo francés en Marsella para tratar a sujetos con infección por SARS-CoV-2 y que los dividieron en tres grupos con una N muy chiquita, alrededor de 30 pacientes por grupo y menos, en donde los dividieron en tres, una con placebo, otro con hidroxicloroquina y la línea en verde es de hidroxicloroquina con acitromicina en conjunto. Y lo que se vio es que para el día 3 se caía el porcentaje de sujetos con PCR positiva. Comparado con el placebo, también la hidroxicloroquina hacía que la tasa de sujetos con PCR positiva disminuyera en forma muy significativa comparado con el placebo, con los controles que no habían recibido hidroxicloroquina. Derivado de esto, surge toda una situación mediática e incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un llamado para esto. Hay una autorización de FDA de emergencia para que se utilice la hidroxicloroquina con estos pocos estudios observacionales que había. Y posteriormente, Estados Unidos empieza a utilizar muchísima hidroxicloroquina y así rapidito para junio ya teníamos estos tres estudios en donde en forma observacional estaban evaluando a la hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados. Los dos primeros son de los cuales voy a hablar. Este otro de hidroxicloroquina con o sin acitromicina es un estudio brasileño que ahorita se los comento también, pero los slides están sobre los primeros dos. El primer estudio que sale es en Nueva York durante su crisis sanitaria que ellos tuvieron durante mayo, abril y mayo prácticamente. Es una cohorte retrospectiva en donde se evaluaron a casi 1.500 sujetos y utilizaron la técnica de propensity score para balancear los grupos. Es decir, yo tengo a mis X número de sujetos que recibieron hidroxicloroquina y busco a sujetos que tengan las mismas características basales dentro del resto de la población y que no hayan recibido hidroxicloroquina. Y eso permite eh, controlar las variables de confusión que potencialmente pudiera llegar a tener. Y eso es lo que hicieron. La corte retrospectiva quiere decir que ya pasó, ya ocurrió X desenlace con el paciente y yo como investigador me voy hacia atrás al expediente clínico a ver qué fue lo que pasó, a reconstruir la historia del paciente. Los divido entre los pacientes que recibieron hidroxicloroquina y los que no los recibieron y busco un desenlace clínico que en este caso pudiera ser la muerte, por ejemplo. ¿Sí? A final de cuentas, recibieron hidroxicloroquina 600 miligramos el día 1 y 400 miligramos los días 2 a 4 y el desenlace fue el tiempo para intubación y muerte. El resultado es nada alentador. Los eventos, ya sea ventilación mecánica o muerte, fueron de 32% en el grupo con hidroxicloroquina y 14.9% en el grupo de no hidroxicloroquina. En el análisis crudo, el que recibir hidroxicloroquina incrementaba 2 veces
casi 2.5 veces la posibilidad de tener un desenlace adverso, ventilación mecánica o muerte. Cuando se hace el análisis de propensity score, incrementa, bueno, ya no hay diferencias significativas entre tomar hidroxicloroquina y no tomar hidroxicloroquina. En otras palabras, no funcionó para los desenlaces de ventilación mecánica o muerte. En pacientes hospitalizados no funcionó en este estudio para prevenir ventilación mecánica o muerte. Y esta es la curva de supervivencia. Vean cómo se empalman las líneas, que son los sujetos que reciben hidroxicloroquina y no hidroxicloroquina en azul. Y también estas bandas son el 95% el intervalo de confianza el 95%. El siguiente estudio también es bastante grande, ahorita les digo el número de participantes, y aquí evaluaron 4 grupos, también es una corte retrospectiva, y el desenlace es la muerte o efectos adversos. A final de cuentas, comparado con placebo, que sería ningún fármaco, que lo ven más o menos a la mitad, que empata perfectamente bien con un fármaco, hidroxicloroquina más acitromicina tuvo mayor porcentaje o mayor frecuencia de posibilidad hospitalaria, y la acitromicina tuvo menor frecuencia de mortalidad intrahospitalaria. Sin embargo, la diferencia no fue completamente estadísticamente significativa, y el hecho de tomar hidroxicloroquina más acitromicina también se estaba asociando a efectos colaterales a nivel cardíaco. Como ustedes saben, tanto la hidroxicloroquina como la acitromicina potencialmente pueden incrementar el intervalo QT. En la práctica clínica, con mis amigos, colegas de adultos, no lo han visto tan frecuentemente, pero es algo que potencialmente puede pasar. Y con esto se empezó a disminuir la prescripción de hidroxicloroquina y de acitromicina. El otro estudio de brasileño, donde también evalúan hidroxicloroquina con o sin acitromicina, ninguno de los dos brazos de estudio tuvieron un desenlace apropiado. Por lo tanto, la conclusión es que hidroxicloroquina con o sin acitromicina no funciona para tratar SARS-CoV-2. Después, en la historia de esta pandemia, aparece este nuevo fármaco que es el remdesivir. El remdesivir es un inhibidor de la RNA polimerasa que tiene su historia desde 2009 aproximadamente. Esta es una lámina tomada del doctor Jeff Pearson, que la publicó en Twitter, y que me pareció bastante ilustrativa de esto. Básicamente se empezó a evaluar como un fármaco potencial contra hepatitis C y virus sincicial respiratoria, y después en 2014, como no funcionó, en 2014 lo evaluaron contra ébola, y es de los mejores fármacos contra ébola, al final de cuentas. Y ahora que sale en diciembre, empiezan a evaluarlo en ensayos clínicos aleatorizados para SARS-CoV-2. Y posterior a eso, es impresionante el desarrollo durante estos 10 meses, 11 meses, de cómo la farmacéutica lo ha llevado a cabo diferentes estudios clínicos. A partir de aquí empieza, en 2020, en marzo, empiezan los ensayos clínicos, y en octubre 22 ya está aprobado por FDA y está incluido en las guías de práctica clínica de ANH. Los resultados son controversiales y ahorita se los voy a mostrar. A final de cuentas, este primer estudio que está hecho en China no demostró un beneficio en la mejoría, en la rapidez con la que se iban a mejorar los pacientes. Aquí fueron 158 sujetos en el grupo de remdesivir y 78 en el control, y lo que se consideró es que la N era pequeña y que se deberían de seguir estudiando con ensayos clínicos más grandes. Tampoco mostró beneficio ni clínico ni virológico en este estudio, y entonces pues pareciera que iba a ser otro fármaco más como lopinavir. Sin embargo, después aparece este ensayo clínico que ya fue multicéntrico. Incluso en este ensayo clínico participó México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y en el INEA, participaron ahí como centro para reclutamiento, y lo que vieron fue que aquí sí había una mejor respuesta. Vean cómo las barras se difieren aquí en una respuesta global
oxígeno pareciera que no hay alguna mejoría en la rapidez con la que mejoran los pacientes, pero cuando están utilizando oxígeno a bajo flujo, es decir, las puntas nasales, la mascarilla facial, que hasta 15 litros por minuto, si hay una mayor velocidad de recuperación de los pacientes de remdesivir comparadas con placebo. Esta es la terapéutica y hay una mayor respuesta terapéutica con remdesivir comparado con el placebo. Sin embargo, cuando ya requieren los pacientes, cuando ya están en ventilación invasiva o dos de alto flujo, las puntas nasales de alto flujo o ventilación mecánica, aquí ya no funciona remdesivir. Y si ya están ventilados o están con ECMO, tampoco se demostró que pudiera ser de utilidad. Por lo tanto, el remdesivir en un momento determinado tendría que ser utilizado en las primeras etapas de la enfermedad. En un análisis estratificado de esto, lo que quiero que vean es que en términos generales hay una mayor mejoría en Norteamérica, en las personas blancas, que puede ser por infraestructura, por ejemplo. En los pacientes más jóvenes, de menos de 40 años, hay casi el doble de posibilidades de respuesta terapéutica. Y claramente es en los pacientes que requieren oxígeno, pero que no están ventilados ni con ventilación invasiva ni con puntas nasales de alto flujo. Es el tipo de pacientes en el que remdesivir puede llegar a utilizarse y mostrar beneficio en el tiempo de recuperación. La mortalidad al día 15 de remdesivir contra placebo fue estadísticamente negativa, reduce más o menos casi a la mitad. La mortalidad al día 29 reduce más o menos un 27% y el mayor beneficio se vio entre los sujetos que requieren oxígeno. El hazard ratio es de 0.3, es decir, la posibilidad de que fallezcan esos sujetos es 70% menor entre quienes toman remdesivir versus los que recibieron placebo. Con base en esto fue que la FDA autoriza esto. Sin embargo, aparece este estudio preprint que todavía no está publicado formalmente, todavía está siendo revisado por pares, todavía no aparece. Y en este estudio de la OMS, lo que se evaluó es un desenlace diferente. No se evaluó la velocidad con la que se recuperan los pacientes. Aquí se evaluó dos desenlaces muy duros, lo que es la muerte y la ventilación mecánica. Aparte, también evaluaron la hidroxicloroquina, por ejemplo. Y en este sentido, el remdesivir contra control no mejora la supervivencia. La hidroxicloroquina contra control no mejora la supervivencia, incluso hay un poquito de mayor muerte en los sujetos este, que reciben hidroxicloroquina. Lopinavir, ritonavir versus control pasa lo mismo, no hay una mejoría en la mortalidad. Y también en interferón contra control hay un incremento, bueno, es más frecuente la mortalidad en el grupo que recibió interferón que en el grupo control. En conclusión, pareciera que no funciona en este tipo de pacientes remdesivir para disminuir la mortalidad. Esto tiene que ver también con el tipo de pacientes que se seleccionaron. Me parece que el primer estudio que les mostré es muy ilustrativo. El paciente para utilizar remdesivir es el paciente que todavía no está intubado, que sí requiere hospitalización, que sí requiere oxígeno, pero que todavía no llega a ventilación no invasiva. Ese sería el perfil de sujeto. Y entre más joven, mayor posibilidad de respuesta. Después sale este ensayo clínico, empiezan a salir los ensayos clínicos multicéntricos. En junio, si no mal recuerdo, sale la noticia, que salen mucho más rápidos que los artículos completos, y evaluando la dexametasona en Reino Unido, en el ensayo Recovery. Incluyeron más de 6.000 pacientes, 2.400 en el grupo con dexametasona, 4.000 en el tratamiento estándar, y se excluyeron a los sujetos con contraindicación de esteroides. Aquí lo que se ve es algo exactamente al revés de lo que se en espejo respecto a remdesivir. Hay una mejoría global, si es cierto, disminuye más o menos 17% la posibilidad de muerte, pero el tamaño del efecto es mayor entre los sujetos que tienen ventilación invasiva
aquí les reduce un 36% la posibilidad de muerte, que es muy bueno el paciente más grave. Si necesitan oxígeno y que no están ventilados, les disminuye un 18% la posibilidad de muerte. Les quiero mostrar este metaanálisis de esteroides con dexametasona, con hidrocortisona y uno solo con metilprednisolona. La conclusión es que en global los esteroides disminuyen, sí disminuyen la posibilidad de muerte, en términos generales más o menos un 30%. Sin embargo, es muy claro cómo la dexametasona a dosis baja, fue lo que utilizó Recovery, 6 miligramos al día, es donde se ve el mayor tamaño del efecto. En cambio, cuando utilizan dosis altas, y también es interesante lo que pasa con el subgrupo de hidrocortisona. En este subgrupo, el metaanálisis tampoco demuestra una mejoría estadísticamente significativa y probablemente tenga que ver con los efectos colaterales a nivel de mineralocorticoides y manejo de líquidos en el paciente intubado. Entonces, en términos generales, ¿cuál deberíamos hacer? Aunque no es un metaanálisis como para decir qué esteroide es mejor, yo francamente lo que recomendaría es utilizar dexametasona a dosis bajas, 6 miligramos o bien 40 miligramos de prednisona o de metilprednisolona en un momento determinado. Este que fue con dosis alta, por ejemplo, vean que no demostró ningún efecto hacia la mejoría. Entonces, 40 miligramos al día de metilprednisolona podría ser la alternativa en caso de que no tuvieran dexametasona. Y en el análisis de subgrupos, cuando funciona, curiosamente funciona aún cuando llevemos más de 7 días de enfermedad, funciona igual para los grupos de edad, los esteroides, funciona mejor cuando todavía no requieren medicamentos vasoactivos y cuando requieren oxígeno. Sería el perfil de pacientes. ¿Cuándo tratar con inmunomodulación? Ustedes saben que ahorita incluso se sacó Secretaría de Salud un comunicado cuando sale uno de los estudios de tocilizumab en donde no se demostró beneficio y cuando ya hay síntomas de hiperinflamación, potencialmente podrían ser interesantes los inhibidores de interleucina 6, de interleucina 1 y a lo mejor de JAK. Este ensayo clínico es el único de tocilizumab, bueno, publicado, como tal hay algunos otros que han estado en cartas o en alguna otra cosa. Aquí vean que el criterio de inclusión es caso confirmado por PCR o IgM, fiebre y que necesita oxígeno. Pero si necesita oxígeno, a lo mejor no necesitaba tanta inmunosupresión, porque a final de cuentas tocilizumab también potencialmente va a inmunosuprimir. Y lo que se vio con este tipo, con este perfil de sujetos, en donde la mortalidad no fue tan alta y que tenemos pocos pacientes, apenas 240 pacientes aproximadamente, no demostró una disminución en la incidencia acumulada de muerte en este sentido. Entonces, después hay una carta al editor en donde retoman, aunque no es un metaanálisis formal, me gustó mucho esta carta que está en llama de medicina interna, en donde evalúan y comentan comentan, mejor dicho, 5 ensayos aleatorizados y nos pueden demostrar, ¿no? En ninguno de los que no incluyeron para sujetos jurídicos no pudieron demostrar efectividad en mortalidad o en ventilación mecánica. Entonces vamos a tener que esperar nuevamente a estos grandes ensayos clínicos. Hay otras moléculas en prueba. Anticuerpos monoclonales que adquirieron mucha relevancia ahora que estuvo enfermo Donald Trump, que se los pasaron como fármaco experimental, potencialmente podrían funcionar en los primeros estadios o incluso como profilaxis para sujetos de alto riesgo. A lo mejor podría funcionar para sujetos, para personal de la salud pues, que está exponiéndose constantemente en área COVID. Plasma de pacientes recuperados, los pocos estudios que hay, no hay igual que con tocilizumab, hay resultados contradictorios. Aquí parecería que tendría que aplicarse en forma temprana y aparte de los problemas que hay es que no sabemos exactamente cuántos anticuerpos tienen. Anakinra, que es un anti-IL-1, hay un ensayo clínico muy chiquito de 30 pacientes, disminuye mortalidad, pero habría que verlo en grandes ensayos clínicos. Roxitizumab y baricitinib. Baricitinib también es un inhibidor de JAK1, que es francamente interesante para ver si puede mejorar el pronóstico en este tipo de pacientes. En los primeros estudios lo que se ha visto es que sí mejora las alteraciones inmunológicas, mejora la linfopenia,
mejora el número de CD4 y CD8, entonces potencialmente podrían funcionar bastante bien. Por último, las guías de tratamiento basadas en estos estudios de los ANH lo que dicen es lo siguiente. Si no requiere de hospitalización, tratamiento asintomático. Requiere hospitalización y oxígeno. Ellos sugieren remdesivir, dexametasona y como una posibilidad, remdesivir más dexametasona. México no tiene remdesivir ni va a haber pronto porque todo lo compró Estados Unidos. Nos tendríamos que quedar con dexametasona. Hospitalizada y ventilación no invasiva, dexametasona y dejan como opción de remdesivir más dexametasona. Pero aquí a mí me parece dexametasona sería el que se tendría que utilizar. Y en el paciente crítico, a mí me parece que dexametasona no tiene vuelta de hoja, hay que utilizarlo. Pero ¿qué pasa si este paciente hospitalizado con ventilación no invasiva o invasiva va para un paciente crítico y ya está con esteroides? Creo que ahí es el lugar donde tendríamos que evaluar si está con altos niveles de interleucina 6, si está con otras mediciones, porque no lo tenemos en el día a día, pero en caso de que esté en un síndrome hiperinflamatorio, creo que ahí podría tener lugar los inmunomoduladores, en este caso tocilizumab, que es el único que se ha estudiado. Creo que ahí es donde podría tener algún lugar. En el hospitalizado con ventilación invasiva, la inicial tendría que ser dexametasona y si no ha recibido esteroides, también en el paciente crítico. Incluso aquí ponen remdesivir, aquí yo no estoy de acuerdo. Aquí dicen si fue intubado recientemente. Realmente, si aquí tendría que estar analizando el panel de expertos de ANH si realmente vale la pena porque ya pasó mucho tiempo. A veces pasa como con influenza, ya pasó y lo que estamos viendo es la fibrosis pulmonar que nos dejó influenza y no la réplica viral. Entonces, aquí en el paciente crítico, generalmente lo que yo esperaría es que Remdesivir ya no tenga ninguna participación, pero tendrá que evaluarse posteriormente formalmente. Bueno, no me queda más que darles las gracias y pues esto que les presenté apenas es una gran revolución para la medicina, ensayos clínicos en menos de 10 meses. Y viene todavía muchas cosas más, vienen nuevos antivirales, vienen cuerpos monoclonales, vienen las moléculas que les mostré y por supuesto que vienen que pronto estemos regresando ya un poco más a la normalidad prepandemia. Eh, con las vacunas, creo que las vacunas van a dar una mejor perspectiva que los tratamientos para las personas ya enfermas, pero todo este trabajo es para que a nuestros pacientes les vaya lo mejor posible. Y pues no me queda más que decirles muchas gracias por su atención.